¿Ustedes creen que el diablo está tratando de... ¿Se acuerdan de cuando yo hablé de este versículo? Traje un video sobre un alfarero que le daba forma, ¿verdad? La forma de Dios es la que nosotros tenemos que tomar y no la forma de este mundo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? El diablo y este mundo quieren que nosotros tomemos forma de ellos o no. ¿Sí? ¿Y cómo hacen para eso? ¿Cómo hacemos nosotros para tomar la forma de Dios? Le damos nuestro tiempo y el estudio de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios refleja la forma de Dios, ¿cierto? Luego el Espíritu Santo en nuestras vidas también nos dice cómo actuar como Dios. Y bueno, ¿y cómo hace el diablo? Usa los medios de comunicación. Con eso no quiero decir que todos los medios son del diablo, pero sí los usa, ¿entienden? ¿Sí? Quiero mostrarle solamente el tráiler de 2 películas que les recomiendo ver. La primera se llama Snowden. Tiene algunas escenas medio picantes, así que con niños muy niñitos no. Y la otra película se llama Nada es privado. Le voy a mostrar solamente el tráiler de la película. Snowden es una película de 1 hora, más o menos 2 horas. 2 horas. Y Nada es privado es un documental que es una película de Netflix, más o menos dura 1 hora. Pero vamos a ver solamente el tráiler de la película porque quiero resumirles para que vean ustedes cómo el mismo Hollywood ya nos está diciendo que esto están haciendo. Nos están haciendo esto. Ahí va. Por lo que veo, llevas caminando con las 2 piernas rotas varias semanas. Un agente especial de la CIA era él. Si vuelves a caer sobre estas piernas, los huesos se te pulverizarán. Hay otras formas de servir a tu país. ¿Querías ser de las fuerzas especiales? Sí, señor. ¿Por qué quieres entrar en la CIA? Me gustaría ayudar a mi país a cambiar el mundo. El tiempo medio para esta prueba es de 5 horas. He terminado. ¿En 40 minutos? 38, señor. ¿Qué hago ahora? Lo que te dé la gana. El subdirector de la NSA me ha ofrecido un puesto. ¿Puedes contarme algún detalle? Ya sabes que no. Encuentra al terrorista en el pajar de Internet. Tienes a la gente muy contenta. Gracias. ¿Preparado para la acción? ¡Qué cursilada! ¿Cómo es esto posible? Es como una búsqueda en Google, pero en vez de husmear solo en lo que la gente hace público, también miramos lo que ocultan, emails, chats, SMS, lo que sea. Ya, pero ¿a qué personas? Mira todo. A todo el reino Blancanieves. A todo el reino Blancanieves. De todos los móviles del mundo. La mayoría de los americanos no quieren libertad, quieren seguridad. Sí, pero nadie les ha preguntado. ¿Nos están mirando? El gobierno está haciendo algo que está mal y no puedo dejarlo pasar. Solo quiero darle esa información al mundo. Siento que he nacido para esto, y si no lo hago, entonces no conozco a nadie más que pueda hacerlo. Esto es todo lo que tengo. Acabarán descubriendo lo que he hecho. ¿Has accedido a un programa no autorizado? El gobierno sabe que tenemos esos documentos. Pueden sentenciarte a muerte. Ya no hay vuelta. Corre. Ten cuidado. Pide para contar la verdad. Parece que es bíblico, ¿no? Pide para contar la verdad. Vendrán a por mí. Y a por vosotros también. Paréntesis, esto está basado en la historia de la vida real, ¿eh? Es un caso del año 2013, y se filma hace poco nada más la película, Snowden. Búsquenlo y vean toda la película, es tremenda, ¿verdad? Solo algunos detalles del tráiler nomás, ¿verdad? Encuentra al terrorista en Internet. No solamente encuentran a terroristas en Internet, encuentran a todo el mundo. Miramos lo que hacen en público y lo que ocultan. O sea, si vos crees que nadie vio que vos anduviste aquí o allá, lo vieron.
¿A qué personas? Le preguntó él. Si eran a gente así pública nada más. Él le dijo a todo el reino. Y yo decía, dice, este reino no es mío, dijo el Señor, ¿verdad? NSA es la Agencia de Seguridad Nacional, es una agencia afín a la CIA, y vigilan todos los móviles, todos los celulares del mundo. Así que eso es lo que hacen ellos con tu información. Vos le dejas datos, ellos con esa información están cambiando tu forma de pensar, cambiando tu forma de ver el mundo. Y para ver cómo cambian eso, vean, nada es privado. Miren esto, ahí va, vamos a ver esto. Nada es privado. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? Sí, se le escucha. Les All of cuento que your es verdad eso. interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. Una industria de $1 billón. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. 5.000 puntos por cada votante de I los Estados started Unidos. tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to committee is Brittany Kaiser. Brittany caso de la vida Kaiser, real, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Netflix Data is hizo the esta most valuable película asset on earth. con los que hicieron esto. No es que estos son actores. Minds we thought we could change. Esa chica es la que realmente hizo el desastre. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public had been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. El nivel de still vigilancia. fear for your life. Yeah. With the powerful people that are involved. But I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Nada es lo que parece. Miren, es una industria de $1 billón. Es más grande que el petróleo hoy día. El valor de los datos ya superó al valor del petróleo y hoy es el recurso más importante de la tierra. Imagínense. Campañas políticas son cambiadas. Trump no iba a ganar, sino es que Cambridge Analytica, que es esa compañía, era inglesa, está quebrada por las demandas que tuvieron. Ganaron en por lo menos 10 países del mundo. Ellos hicieron, incluso ellos fueron parte de la campaña de Macri aquí en Argentina. Así que lo hicieron ganar a Macri. Hay una guerra de la información. Ellos tienen 5.000 puntos por cada persona. ¿Y qué usan? Usan Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, Snapchat, Microsoft y Apple, que tienen sus propias plataformas, y son hoy las empresas más grandes del mundo. Tienen el control, sus armas son sus herramientas de control y existe un enorme nivel de vigilancia. Y uno piensa cómo el mundo va a cambiar nuestra forma de pensar. Ellos saben. Saben cómo vos pensás. No solo saben lo que vos pensás, sino lo que vos sentís. Porque cada vez que en Facebook le da me gusta a ciertas cosas, ellos ya saben qué vos pensás y a qué cosas te llaman la atención. Por ejemplo, si hay una figurita de un perro y vos le das siempre me gusta a todas las figuritas de perro, entonces su debilidad son los animales y ese tipo de cosas. Y ellos ya saben.
O sea, ya dejó de ser que tu información era solo información. Hoy ellos ya saben cómo tu emoción lo pueden cambiar. Esa es la verdad. Y hermanos, yo nomás comencé con Romanos 12:2, donde dice, no os conforméis a este siglo. El mundo va a tratar de darnos forma. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que su forma es la que nosotros queremos como iglesia. Con eso no le quiero decir que dejen de mirar su celular y ese tipo de cosas. Ustedes saben muy bien que no es esa la razón, sino que seamos conscientes de que Satanás está haciendo su trabajo para destruirnos. Pero no es por ahí nomás solamente hace él, hace por muchas otras cosas más, ¿verdad? Los poderosos, todos están involucrados. Imagínense que una de las cosas, por ejemplo, que si ustedes quieren investigar la vida de este señor Soros, George Soros, ellos ponen millones de dólares solamente para el avance de todo lo que tiene que ver con la agenda LGTB, ¿verdad? De los gays. Y el avance del aborto, la libertad de aborto en todo el mundo. Millones de dólares, millones, miles de millones de dólares realmente. No solo millones, miles de millones de dólares en todo el mundo. Paraguay es uno de los bastiones fuertes todavía de eso, pero acá tenemos a un montón de gente que ya en los parlamentarios que están haciendo, digamos, lo suyo con ese tipo de cosas para dejar libre y que nosotros también tengamos ese problema, ¿verdad? Las plataformas creadas para conectarnos terminaron siendo sus armas. Y hoy es imposible distinguir si esto es así o no. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Y saben que decía al final del video, nada es lo que parece. Entonces, vayan viendo que él está disfrazándose. Así que, bueno, imagínense que tendríamos que hacer frente a todo esto. Pero hoy venimos para hablar de otros versículos bíblicos. Capítulo 12, versículos 4 al 6 es nuestro tema de hoy. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y ahí va a continuar hablando. Todavía no vamos a entrar al final del versículo 6, solamente hasta ahí. Quiero decirle algunas cosas. El domingo pasado jugamos al rompecabezas. Acá los muchachos y las chicas estaban armando los rompecabezas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, muy bueno realmente cómo la iglesia hace un rompecabezas. Algunas personas al terminar me escribieron diciéndome que fue una lección muy importante para sus vidas. Quiero nomás decirle que esas mismas personas que me escribieron hoy están ausentes. Entonces, hoy hablamos que el rompecabezas, vos eras una persona importante, resulta ser que da igual venir o no venir. ¿Cuántas veces me vieron faltar a mí hasta ahora? Pero quería venir ese día, te cuento. Me atajaron en el hospital. Dígame, ¿qué tan importante es Dios para tu vida? ¿Quién realmente Él? ¿Qué significa Él realmente? ¿Quién es realmente Él? ¿Y qué tan importante es la iglesia en tu vida? Hoy vamos a hablar un poco acerca de eso, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Miles de hombres y mujeres amarían experimentar la fama, quizás salir en los diarios. Pero todo eso es momentáneo, hermanos. Efímero. Cuando era más joven, jugaba fútbol y quería alguna vez ser el jugador de fútbol para salir en los mejores diarios. Después jugué básquetbol también, entonces también quería ser mejor jugador de básquet para salir en los diarios. Después jugué tenis también quería.
La verdad que ningún deporte para mí, ya me di cuenta. No es lo mío. Pero muchas veces nosotros experimentamos, queremos ser alguien famoso, convertirnos en alguien alguna vez. Y yo le voy a decir que todas esas cosas pueden ser divertidas, ¿verdad? Pero realmente no valen la pena y no importan. ¿Por qué luchar? ¿Por qué vivir? ¿Por qué soñar? ¿Qué esperamos? ¿A dónde vamos? Vamos a estar estudiando en los 40 días con propósito. Eso es una introducción al tema, ¿no? Pero ese va a ser el tema, imagínense. Yo quisiera que toda la iglesia sea feliz. Si a mí me preguntan, yo haría lo que sea. Es más, me gustaría que durante un minuto sean felices. Así que vuelvan a saludarle al que está al lado y ríanse. Prohibido saludar sin reírse. ¿Se dieron cuenta cómo se puede ser feliz acá en la iglesia tan rápido? Bueno, me fui a la iglesia y ¿qué escuchaste? Y mira, no sé, pero estuve feliz. Qué bueno eso. ¿Ya por qué? Porque la Biblia dice que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si en la iglesia no hay vida abundante, ¿dónde vamos a tener vida abundante? Yo me imagino, ¿verdad? Entonces, saluden al que está a tu lado, porque él es tu hermana y tu hermano en Cristo Jesús. Uno de los grandes descubrimientos en la vida es descubrir las cosas que realmente valen la pena, ¿cierto? Durante los 40 días con propósito vamos a estar descubriendo hechos. Si no te pusiste a pensar, quiero que sepas que Dios tiene un designio para tu vida. Su designio es divino. Dios te creó con un propósito. Y quiero que sepas que no vas a ser feliz haciendo tu propio propósito, sino que la única forma en que te conviertas en alguien realmente feliz es entendiendo el propósito de Dios y haciendo los propósitos de Dios para tu vida. Por ejemplo, si vos pensás que que tu vida tiene que ver con ir a la escuela, al colegio, o que tu vida tiene que ver con conseguir un trabajo bueno, o pagar tus cuentas, o que tu vida tiene que ver tal vez con casarte. Quizás tu vida tiene que ver con alimentar a tu familia. Quizás pienses que tu vida tiene que ver con poner a tus hijos en un buen colegio, o que tu vida tiene que ver con ahorrar lo suficiente para cuando te jubiles, o que tu vida tiene que ver con esperar nada más el rapto o esperar la muerte y nada más que eso. Entonces te voy a dar la primera noticia ya. Tu vida se trata de vos misma o de vos mismo. Y eso no debe ser así. La vida no se trata de vos. Lo que realmente los medios nos bombardean todo el tiempo, Facebook lo va a hacer y lo va a hacer Google y lo va a hacer Snapchat y lo va a hacer todo el mundo, es que tu vida se trata de vos mismo. La televisión, la radio, los mensajes de individualismo son muy persistentes. Tomá esta cerveza y serás feliz. Fumá este cigarrillo y vas a ser lo máximo. Y todo tiene que ver contigo, que vos seas feliz. La vida gira en torno a nuestras necesidades. Y a lo que nosotros queremos que este mundo sea para nosotros. Que la gente haga esto por nosotros, que la gente diga esto de nosotros, que la gente piense esto de nosotros. Todo gira alrededor de nosotros. Y muchos definen a la vida por lo que manejan o por lo que, dónde se van de vacaciones o dónde ponen sus inversiones o cuánto de sus inversiones. Y todo esto, hermanos, es parte de nuestra naturaleza caída.
Y la humanidad finalmente descubre que todo eso realmente no importa. La pregunta es, ¿qué cosas son realmente de suma importancia? ¿Qué cosas son realmente de suma importancia? Entonces yo le invitaría a que ustedes en su cabeza recuerden el rompecabezas de nuevo para que veamos las instrucciones del apóstol Pablo en cuanto a cómo armar el rompecabezas, no solo de la iglesia, sino el rompecabezas de tu vida. Porque tu vida también tenés que armarlo como un rompecabezas, porque Dios tiene un designio y una voluntad. Y Dios en Romanos capítulo 12 nos va a hacer mirar las piezas del rompecabezas. Y lo que vamos a empezar a juntar las piezas para que cada cosa esté en su lugar. Y este rompecabezas, que es el rompecabezas de la vida, está relacionado con la iglesia del Nuevo Testamento y con la iglesia del centro, la iglesia actual, nuestra iglesia. No nos llevó mucho tiempo pensar y descubrir que existe un diseño divino, no solo para la iglesia, sino también para nuestras vidas. Y ese diseño divino no tiene nada que ver con lo que vos tengas, con lo que vos manejes y a dónde vivas. Está relacionado con quién sos vos y lo que Dios te ha dado. ¿Se acuerdan de la película ¿Quién soy realmente? ¿Se acuerdan? Hace menos de un mes vimos la película. Vencedor. ¿Quién soy yo realmente? Y cada uno ya se hizo el reflejo de quién es hoy, ¿verdad? Hoy yo ya le preguntaría quién sos. Yo soy un cristiano, te van a decir enseguida, yo sé eso. Porque bueno, la película nos ayudó a pensar en eso. Romanos capítulo 12, versículo 3, Pablo nos informa que debemos que descubrir dónde encajamos en la familia de Dios. ¿Dónde encajamos? Pero para hacer eso, si yo quiero descubrir, escuchen lo que le voy a decir, porque si esto no escucharon, no van a entender el resto del estudio bíblico. Si yo quiero descubrir dónde yo encajo en la familia de Dios, necesito cambiar radicalmente mi manera de pensar. Por eso la Biblia dice que nuestro culto tiene que ser racional, tiene que ver con la manera que pensamos. De hecho, la manera que Dios quiere que nosotros pensemos tiene que ver con la humildad. Miren lo que dice el capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto decir que el que debe tener. En otras palabras, no tenga una actitud altiva, un sentido de superioridad. Uno no puede tener una actitud como que es más importante que el resto, que las demás personas, que yo soy más importante que las demás piezas del rompecabezas, y decir que yo quiero ser parte del rompecabezas. Yo leí un artículo en estos días. En el rompecabezas ustedes ya se dieron cuenta que todas las piezas eran importantes, ¿cierto? ¿Y qué pasaba cuando faltaba una pieza en el rompecabezas? No está completo, ¿verdad? Así es, así como hoy, por ejemplo, tenemos algunas piezas que faltan en el rompecabezas. Leí un artículo en un diario y me gustó mucho lo que decía, entonces le voy a leer un poco. Decía que los violinistas, ¿saben los violinistas? De una sinfónica alemana le hacían juicio a las autoridades porque el aumento que les dieron a ellos, a los violinistas de la sinfónica, es igual al de los que tocan la flauta o el trombón y los demás instrumentos. Por eso le hicieron un juicio. ¿Cómo le van a hacer el mismo aumento? La razón, estos 16 violinistas han determinado que ellos tocan mucho más notas por concierto que sus colegas y merecen así una mayor remuneración. En Alemania todo, hermano. Ustedes dicen, qué simpático, ¿verdad? No, así. El director de la orquesta de Beethoven, se llama la orquesta, dijo que ellos no debían recibir más dinero. El director dijo, no puede ser.
ya que todos entienden que si bien algunos tocan más notas que otros, cada nota es necesario para tocar la música que el compositor creó. ¿Qué descripción más gráfica de lo destructivo que es la actitud de superioridad? Ahora, imagínense el resto de la orquesta con estos violinistas. Vamos a tocar ahora la orquesta y a ver los violinistas. Nosotros no le hablamos al resto. Vamos a hacer nuestro trabajo y no queremos hablar con ustedes. Porque ustedes son poca cosa. Nosotros tocamos mucho más que ustedes. Imagínense, ya los otros van a decir, ahí vienen los pesados violinistas, estos que se creen que son Dios por ahí. Una cosa así iba a pasar, ¿verdad? Se rompió. La famosa camaradería que tendría que haber en un conjunto se esfumó. Y esta orquesta va a tener muchos problemas para tocar con la misma pasión, ¿verdad? Porque ya no están unidos, ¿o no es así? Y de la misma manera, hermanos, la iglesia, ninguno de nosotros es más importante. Así que dejen de contar cuántas notas ustedes hacen por cada música en la iglesia, ¿verdad? Nosotros simplemente seguimos al director de la orquesta, que es el Señor Jesucristo. Él es el director, Él es el director. La Biblia dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. 1 Corintios capítulo 11, capítulo 3, versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y luego el apóstol Pablo aclara que Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Entonces ustedes si vienen a la iglesia, no vienen por el pastor, no vienen por la alabanza, no vienen porque le gusta el tiempo de la ofrenda. Ese no se lo digo, van a venir por eso, pero bueno. Vienen porque Cristo está aquí y porque ustedes van a serle fiel a Cristo, ¿o no es así? ¿Sí? Bueno, así es, por eso es que estamos aquí. Entonces, seguimos al director de la misma manera que no podemos gloriarnos. Por ejemplo, yo me quiero gloriar por el lugar que yo ocupo en el rompecabezas de Dios. ¿Ya se acuerdan del rompecabezas, verdad? Y en el rompecabezas hay algún lugar así más especial que otro. No, todos los lugares son especiales. No hay ninguno que sea diferente. Pablo nos advierte en este pasaje bíblico claramente que es posible que necesitemos cambiar nuestra actitud para comenzar a ser parte del rompecabezas de Dios. Amén. Tenemos que cambiar la actitud. Así que vamos al punto del día de hoy. Principios, el diseño divino de Dios para la iglesia. Primero, mantener el principio de la unidad. Van a ir copiando. Mantener el principio. Dice capítulo 12, versículos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y después en el versículo 5 dice, así que nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Pablo va a repetir en 2 versículos 4 veces la palabra cuerpo, para que entiendan, para que entendamos. Entre paréntesis, Dios nunca repite las cosas porque no sabe qué decir. Tipo, no sabía qué decir Pablo o Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces repitió las cosas. O capaz Dios se quedó sin palabras y entonces no sabía qué hacer y volvió a repetir. No. La frase un cuerpo, en esas 4 ocasiones que van a leer allí, y 2 veces decir que somos un cuerpo, durante los 40 días con propósito, entre paréntesis, vamos a probar que de verdad somos un cuerpo. Vamos a probar que de verdad somos un cuerpo. Hermanos, todos los domingos este lugar va a estar lleno. Acuérdense que todos vamos a hacer el esfuerzo para que eso suceda. La iglesia, sin importar dónde se encuentre, en qué continente y en qué dispensación, es un cuerpo en Cristo. Es un cuerpo. Y la iglesia local está formada
por todos los que nos sometemos al Señor Jesucristo para poder alcanzar al mundo más efectivamente. Porque esa es la misión de la iglesia, predicar el mensaje de Cristo, ser y hacer discípulos con el poder del Espíritu Santo. Esa es la misión de la iglesia. Y es única en su personalidad y en su oportunidad. Es única. Miren, hermanos, cuando yo era un poco más joven, así que más joven, una vez un pastor me dijo así: cada generación debe ganar a su generación. Entonces, si no hay nadie de mi generación hoy acá, es porque yo soy un fracaso. Y si no hay más gente de mi generación, es porque yo soy un fracaso. Ahora yo te hablo a vos de tu generación. Los que tienen 40, los que tienen 30, los que tienen 20 y los que tienen entre 10 y 20, que es lo que están acá, ¿verdad? Porque los otros chiquitos ya están allá y a ellos no les voy a hablar. No van a entender tampoco. Cada generación tiene que ganar a su generación. Y un día yo voy a estar ante el tribunal de Cristo y ante ese tribunal voy a rendir cuenta de qué hice para que esta generación en la cual yo viví pueda ser ganada para el Señor Jesucristo. Este es el principio de unidad, ¿eh? Si ustedes quieren profundizar más acerca de que cada iglesia es una iglesia especial, cada iglesia hace que las cosas sean diferentes. Hermanos, no es coincidencia que ustedes sean parte de esta iglesia. Capaz aquí a 4 o 5 cuadras hay otra iglesia, entre paréntesis, y también hay otras iglesias en otros lados, ya mucha gente, pero no es coincidencia que ustedes sean parte de esta iglesia. Esta es la iglesia para vos, porque Dios lo designó así, y por eso estás aquí. Y ustedes se van a dar cuenta en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 que hay un mensaje a las 7 iglesias. ¿Conocen esa parte? No le voy a leer porque sería muy largo. Pero como cada iglesia tenía un problema y cada iglesia era de bendición para ese momento, y tenían sus problemas y tenían sus miembros y hacían lo que tenían que hacer. El principio de unidad debe de mantenerse cueste lo que cueste. Así que el primer principio es el principio de la unidad. Y vamos a irnos a la Biblia, Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15, a ver qué dice la palabra de Dios. Dice así: vestíos pues, Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15, vestíos pues como escogidos de Dios. Qué exigencia más grande, ¿eh? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Pregunto nomás, hermanos, ¿cuándo te tenés que vestir así? ¿Cuándo? Cuando venía a la iglesia. Tenés que vestirse como escogido de Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Viste que la Biblia ya sabía este problema que íbamos a tener, ¿verdad? Entonces ya pone ahí, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo tenés que perdonar? ¿Cómo tenés que perdonar? ¿Cómo Cristo perdonó? Pregunto, ¿algún pecado Él no perdonó de tu vida, por ejemplo? Hiciste muchas cosas malas, ¿eh? Yo también. Igual me perdonó. Así tenemos que perdonar. Y sobre todas estas cosas, miren lo que es la iglesia. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, hermanos, si ustedes van a vestirse de alguna otra cosa, entonces no son cristianos. Los cristianos nos vestimos de amor porque el amor es el vínculo perfecto. No lo digo yo, dice el apóstol Pablo, lo dice en Colosenses capítulo 3. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, ¿en qué? En un solo cuerpo. ¿Se acuerdan que ya leímos en Romanos capítulo 12, versículos 3, 4 y 5, que somos un solo cuerpo? Otra vez en Colosenses Pablo dice que fuisteis llamados a un solo cuerpo y sed agradecidos. Vayan a Efesios ahora, un poquito más atrás. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Para que entiendan nada más que somos un solo cuerpo.
Entiendan esto porque es muy importante. Así que ahí el primer principio es mantener el principio de la unidad. Nosotros somos parte de un rompecabezas, ahí está atrás, vieron el rompecabezas para que no se olviden. Nosotros somos parte de un rompecabezas, ninguna pieza es más importante que la otra y el principio para poder unir todo este rompecabezas que es la iglesia es el principio de la unidad. Tenemos que vestirnos del amor que es el vínculo perfecto, dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, otra vez la humildad está por delante, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En la iglesia de Éfeso había unos problemas de soportarle también, en Colosas también, en Colosenses. ¿Y cómo hay que soportarnos? Con paciencia, con paciencia, con paciencia. ¿Escucharon eso? Los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, esa tiene que ser tu deseo más importante. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que el primer principio para el diseño divino del rompecabezas de Dios que tiene para la iglesia es mantener el principio de la unidad. Hebreos capítulo 10, versículo 34, dice así la palabra de Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo mantenemos el principio de la unidad? Estimulándonos al amor y a las buenas obras, claro. Y el versículo 25 dice, ¿cómo mantenemos ese principio? No dejando de reunirnos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Hay alguno que tiene por costumbre dejar de congregarse? Justo no vino hoy, está ausente justo antes. Porque hoy le tocaba estar ausente. Algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice la Biblia, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ese día en el cual la iglesia va a ser llamada por el Señor en los cielos. Y hace rato le hice saludar a todos y que se rían unos minutos, porque hay gente que de verdad está siempre muy argel en la iglesia. No voy a decir el nombre. Lo voy a matar si es que lleva así acá. Ahora todo el mundo está muy feliz. Todos están riéndose. No va a decir por mí, más vale. No vas a decir por mí, pastor. No. Pero algunos tienen un gozo tan profundo que no se ve por afuera. Está muy profundo. Muy profundo ya. Demasiado profundo. Y algunos creyentes dicen, hermano, ese hermano es muy profundo. En realidad es un gran malhumorado, un pirebaí de aquella. Eso es lo que vos podés decir de ellos. Pero acá estamos tratando de que eso no ocurra, ¿verdad? Miren, un famoso pastor que escribió varios libros que se llama Ironside, un hombre que yo le he leído varias veces, de una iglesia muy famosa, de la iglesia de Moody en Chicago. Escribió muchos libros y muchos comentarios. Y en una ocasión, él oraba a Dios. Y yo creo que muchos de los hermanos y hermanas deberían orar esto. Él pedía así, Señor, ayúdame a no ser un viejo cascarrabia. Imagínense el pastor, un viejo cascarrabia. Qué terrible iba a hacer venir. Una tortura va a hacer venir a la iglesia. Así que yo voy a orar para no ser un viejo cascarrabia. Creo que algunas hermanas también acá tienen que orar para no ser viejas cascarrabias. Porque a veces se ponen a dictar normas, creyéndose más superiores que otras hermanas en la iglesia. Dejen de plaguearse por todo si no van a resolver nada. En todo caso, si alguien quiere hablar y quiere resolver algún problema en la iglesia, puede acercarse a mí. Yo siempre tengo la bienvenida y los brazos abiertos, pero dejen de plaguearse con otros miembros. Hay gente que le espantan, porque la primera vez que vino a la iglesia, una hermana cascarrabia dijo, ¿viste al hermano fulano? Y ella es la única persona que se da cuenta de todos los hermanos fulanos, porque vos no das cuenta que el resto ni ahí no estaba. ¿Qué estaba haciendo el resto?
estaba prestando atención al estudio bíblico, ¿verdad? Tengan cuidado, hermanos, con ese tipo de arma, porque en realidad es una arma de división que el diablo está usando. Tengan cuidado que no sean usados por eso. Vamos a hablar de los dones espirituales ya en capítulo 7 en adelante, porque los dones espirituales son regalos. Don significa un regalo, y son regalos que traen bendición, pero también son regalos que traen unidad al cuerpo de Cristo. Los dones espirituales son herramientas para construir tu vida y para construir la iglesia. Los seres humanos somos muy divisivos, nos dividimos. Es muy fácil separarnos porque solemos criticar y nos gusta murmurar y nos cuesta darle el beneficio de la duda a alguien. Tipo, a lo mejor tiene un problema, por eso, por ejemplo, está así como una cara larga o dijo tal cosa. Entonces, no todo el mundo tiene que ser igual a vos, que está sentado o sentada aquí, porque esa es la verdad. Este es el rompecabezas de Dios y Dios quiere que mantengamos el principio de la unidad. Pero el segundo principio para armar el rompecabezas de Dios es el principio de familia o el principio familiar. Romanos capítulo 12, vamos a irnos otra vez a Romanos capítulo 12, versículo 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros. Espera. Yo soy miembro de Cristo. ¿Está bien? Y yo soy miembro de Cristo. Pero miembro de los otros, no. De la hermana o del hermano fulano, no. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo para escribir esto acá en la Biblia? Todos miembros, dice la Biblia, los unos de los otros. Es fácil decir yo pertenezco a Cristo, pero decir yo pertenezco a mis hermanos. Una cosa es, estoy relacionado a Dios por la fe, y otra cosa es decir, estoy relacionado a mis hermanos en la fe. Y eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Yo estoy relacionado a mis hermanos. Y también. Exactamente. Es decir, que característica de una verdadera iglesia cristiana es mostrar el amor. Una iglesia que sea muy fría es alguien que no se ríe, es alguien que no te saluda, que cuando termina tengo que ir a comer, ya me toca ir a mi casa y a mí que me importa el resto, y no te va a preguntar entre paréntesis cómo está, qué tal fue tu semana. Si yo pudiera hacer una lista de prioridades en tu vida, yo sé que ustedes dirían que en primer lugar tiene que estar Dios o no, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El primer lugar, entonces no hay duda. Segundo lugar, la familia o no, ¿sí? La familia. El tercer lugar, el laburo, el trabajo o tu carrera, tu estudio. ¿Está bien? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Y nada más. Bueno, el cuarto, quinto. Si quieres saber, mi acreedor está en quinto o cuarto lugar. No puedo dormir. De un montón de otras cosas, ¿verdad? Pero algo falta. Salvo que vos me digas que la familia de la cual vos estás hablando aquí es de tu familia espiritual. ¿Dónde está tu familia espiritual en tu lista? ¿Dónde está? Pablo en Efesios capítulo 4 nos habla un poco de que nuestra responsabilidad y la prioridad del núcleo familiar es la iglesia y los hijos de Dios. Y acá él dice que los hijos deben honrar a los padres, dice ahí él. Porque todo eso glorifica a Dios, eso es lo que va a decir. Y en Romanos también Pablo está enseñando la relación y la prioridad de la familia espiritual, la iglesia viviente. Con igual pasión deben servirse los unos a los otros, animarse los unos a los otros, edificarse e instruirse en la fe. En Efesios tenemos la prioridad de la relación biológica, pero en Romanos tenemos la prioridad de la relación espiritual.
se pusieron a pensar, hermanos, que lo espiritual va a prevalecer sobre lo biológico. ¿Se pensaron alguna vez? Miren, cuando yo tenía 10 años, mi papá y mi mamá estaban casados. Cuando tenía 11 años ya se habían divorciado, casi 12. Entonces esa famosa familia biológica ya estaba dividida, ya no era la misma. Luego me casé yo y ¿qué pasó? Ya en vez de ser 5 hermanos, ya eran 4. Después se casó mi hermano mayor, ya eran 3. Después eran 2 y se va esfumando la familia física, digamos, la biológica. Pero la familia de Dios, hermanos, aunque ustedes no me aguanten, me van a encontrar en el cielo otra vez. Así que no se van a salvar de mí. Yo decir, ¿será que va a haber un lugar en el cielo donde no tenga que soportar a la hermana fulana? No, vas a tener que soportarla. No, hermanos, vamos a ser perfectos en los cielos, dice la palabra de Dios. Así que todos nuestros problemas biológicos, espirituales, vamos a tener que salir ahí. La iglesia va a dejar este mundo, la iglesia de Cristo, en el rapto de la iglesia va a dejar este mundo y se va a convertir inmediatamente en la novia de Cristo. Cristo va a ser el marido de la iglesia. El Hijo de Dios tiene un lugar preparado para eso, un lugar en la casa del Padre. Es decir, esto es una familia. Hermano, la iglesia es una familia. Vos y yo somos la novia de Cristo. Eso significa que estamos relacionados por la fe con el novio. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. No se trata de sorprendernos por lo que Pablo está diciendo. Somos miembros de la misma familia. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Esta es la familia, hermanos. A los más jóvenes como a hermanos. Escuchen los más adultos cómo tienen que animarle a los más jóvenes, como a hermanos. A las ancianas, también a veces hay que decirle cosas, pero ¿cómo hay que decirle a las ancianas las cosas? Como a madres. Y a las jovencitas, ¿cómo hay que decirle las cosas a las jovencitas? Como a hermanas. Y Pablo no se queda ahí, hace una acepción más, con toda pureza, porque hay algunos que no es con toda pureza, entonces ahí tenemos problemas. Es medio revolucionario el sistema del Señor de conducir la iglesia. Esta es la manera en que Dios quiere que conduzcamos la iglesia. Y esto cambiaría radicalmente nuestra manera de trabajar con los jóvenes, cuyas vidas están, entre paréntesis, los jóvenes tienen 500,000 interrogantes. Tienen. Acordate cuando eras joven y te vas a acordar. Y tenés que tratar como a un hermano, a un anciano. Eso es lo que dice. Este es el cuadro, esta es la pintura del rompecabezas de Dios. Nosotros debemos buscar unidad y fortalecer el vínculo familiar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En tercer lugar, permitir la diversidad. Y para esto tengo un video más. No sé si ustedes conocen una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Tiene otro nombre también. Bueno, pero capaz que ahí ya van a darse cuenta. Quiero que vean nomás esto. El profesor de poesías, este era un profesor de poesía, antes había profesor de poesía en los colegios. En mi época había todavía, les cuento acá. Por eso yo fui muy romántico cuando me declaré. Pero el profesor de poesía le está enseñando a unos muchachos a ser románticos, a ser poetas, ¿verdad? No a ser románticos. Y esta es la sociedad de un club de poetas. Y acá va. No es ninguna prueba, señores. No Solo es es un prueba, paseo. Caminen tranquilos, como amigos. Ahí está. Mira cómo caminan los amigos. Eso es.
Según dicen por ahí, los poetas son así. Izquierda, 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 derecha, izquierda. Izquierda, 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 derecha, izquierda. Izquierda, alto. Gracias, señores. Si se han fijado, los tres han empezado a su aire, a su propio ritmo. El señor Pitt se lo ha tomado con calma. Sabía que llegaría algún día. El señor Cameron se notaba que pensaba, ¿voy bien así? Puede que sí, puede que sí. Sé que sí. No lo sé. Al señor Overstreet le arrastraba una fuerza mayor. Sí. Estamos seguros, ¿verdad? No les he hecho salir para ridiculizarles. Les he hecho salir para ilustrar la cuestión de la conformidad, la dificultad de mantener las propias convicciones frente a los demás. Aquellos de ustedes que estén pensando, yo hubiese caminado de otro modo. Pregúntense a sí mismos por qué daban palmadas. Todos necesitamos ser aceptados. Pero deben pensar que sus convicciones son únicas, les pertenecen, aunque a otros puedan parecerles raras o inaceptables, aunque toda la manada diga, no está bien. Robert Frost dijo, 2 caminos divergían en un bosque, y yo tomé el menos transitado de los 2. Y aquello fue lo que cambió todo. Quiero que encuentren su propio camino ahora mismo, su propio modo de caminar, de andar, en cualquier dirección, hacia donde quieran. Con estilo orgulloso, con estilo tonto, como sea. Señores, el patio es suyo. Como lo hacemos. No tienen que interpretar. Hagan lo que les apetezca. Señor Dalton, ¿no se une a nosotros? Ejerce el derecho a no caminar. Gracias, señor Dalton. Pero llámelo por su nombre. Nadar contracorriente. La diversidad, hermanos. Yo no tengo que venir a la iglesia y tratar de parecerme a un santo, qué sé yo, el apóstol Pablo. Yo quiero ser como el apóstol Pablo, o como Pedro, o como el apóstol Juan, o como... No. Dios nos hace a todos diferentes. Y Dios quiere que yo haga algo en forma muy especial. Por eso estoy aquí en la iglesia. Yo tengo que entender qué es mi parte en esta iglesia, porque yo voy a ser feliz en la medida que esa parte en la iglesia yo entienda cuál es mi parte y entonces me convierta en eso realmente. Permitir la diversidad. Ojo, no me refiero a diversidad doctrinal. Nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios y nosotros en eso no nos vamos a cambiar de ninguna manera, ¿verdad? Sino a la práctica. Cada uno hace algo en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada uno es parte de este cuerpo y hace algo. Romanos capítulo 12, versículo 6 dice, teniendo diferentes dones, Dios lo hizo así, Dios nos hizo a nosotros con diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Miren, cada uno tiene un ADN diferente, cada uno tiene una forma de sus iris diferente, cada uno tiene una huella digital diferente, porque Dios tiene diversidad. Dios es un Dios creativo, no hace 2 personas iguales. Y tampoco en la iglesia 2 personas tienen que ser iguales. Miren, a nosotros nos gusta juntarnos con la gente similares a nosotros, ¿cierto o no? Por ejemplo, la gente de mi misma edad. Me gusta más hablar con ellos que hablar con los que son más mayores que yo o menores que yo. ¿O no es así? Me gusta hablar con la gente que es de mi club de fútbol. Porque con el del otro club me peleo. Me gusta hablar con la gente que vota lo que yo voto. Y luego venimos a la iglesia y muchas veces cometemos el error de pensar que la iglesia significa que todos tenemos que pensar igual y que todos tenemos que ser iguales. Y entramos a las iglesias, a veces hasta estamos todos vestidos iguales, hablamos iguales, leemos los mismos libros, miramos los mismos programas. Entre paréntesis, vean esos 2 que yo les dije. Escuchamos hasta la misma música o el tipo mismo, y este tipo de cosas, hermanos, dividen la iglesia. La iglesia promedio en la actualidad dice que si uno piensa lo mismo y decide lo mismo a los demás, ahí va a estar operando la unidad. Y no tiene que ser así, amigos. No, hermanos, así no tiene que ser. Hay vasta diferencia entre unidad y uniformidad.
La uniformidad prohíbe la diversidad. La unidad es cuando vamos a descubrir en este pasaje, permite que haya diversidad. Imagínense que Dios, por ejemplo, diga, yo voy a dar dones y a toda la iglesia voy a dar el mismo don. Y por ejemplo, voy a hacer una broma, pero no importa. Suponer que a todos le da el don de dar, de ayudar. ¿Y a quién le vamos a ayudar? Si todos vamos a tener para ayudar, hermano, yo te quiero ayudar y yo a vos. Qué bueno, qué lindo sería una iglesia así, ¿verdad? Pero no, Dios pone a los necesitados, hay los que tienen don de misericordia y ya saben a quién hay que ayudar. Hay los que tienen don de exhortación como su pastor, que les va a alentar a hacer cosas. Por eso justamente estoy haciendo lo que estoy haciendo. Son los dones del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de eso en otro domingo, ¿verdad? Más adelante. El querer ser como los demás, escuchen lo que les voy a decir, porque si esto entienden, van a entender de qué hablé hoy. El querer ser como los demás desacredita la sabiduría de Dios, ya que Él es quien nos hizo y nos juntó a nosotros. ¿Saben por qué nos juntamos? Porque cada uno de ustedes tiene una parte dentro de esta iglesia que va a hacer que esta iglesia crezca. Y lo vamos a probar en los 40 días con propósito. Capítulo 12 de Romanos, versículo 4, dice, no todos los miembros tienen la misma función. Capítulo 2, versículo 4. Porque de la manera en que un cuerpo todos tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Escucharon? Eso dice la Biblia, diversidad. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Cuando recibiste ese don, no lo vayas a rechazar. Eso es gracia de Dios. No hay algunos que tengan más gracias que otros. Dios le dio a todos diferentes dones, dice la Biblia. Quiero que sepan que cada miembro de la Trinidad está metida en esto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son quienes nos dieron los dones del Espíritu Santo. Y ya Dios lo planeó en la eternidad pasada. Ya Él sabía que yo iba a hacer en esta iglesia. Dios puede hacer eso. Dios puede saber qué va a pasar en el 2019. Dios puede hacer eso. Dios puede saber qué va a pasar en el 2020 también. Y Dios puede, no es que puede, sabe. A veces cuando digo puede, ustedes ya se imaginan que estoy diciendo que sabe. Dios sabe, por ejemplo, cuando yo me voy a enfermar o cuando me voy a morir también. ¿O ustedes creen que Él no sabe? Dios sabe. Entonces, Dios sabe también por qué te dio dones y talentos. El que se resiste a usar sus dones y talentos para la gloria de Dios y lo único que quiere es calentar el banco de la iglesia, va a ser un infeliz toda su vida. Porque nunca usó lo que Dios le dio. Y solamente cuando vos sos parte del cuerpo de Cristo vas a entender por qué estás en esta iglesia. ¿Entienden? ¿Sí? Termino con una historia. La historia de un niño que se llama James. James se fue a probar para una obra teatral en su escuela. Él era un niño muy entusiasta y estaba decidido a ser uno de los protagonistas de la obra teatral. Pero su madre sabía que él no tenía el carácter necesario y era un chico muy tímido y muy reservado. Ella tenía miedo que él se sintiera fracasado al no ser escogido para el rol que él quería dentro de la obra. En el día en que se daba a conocer quiénes serían los actores, la mamá de James y uno de sus amiguitos fueron a buscarlo para ser de apoyo moral en el caso de que no lo elijan. Cuando James vio a su madre, corrió hacia ella con los ojos llenos de entusiasmo y de alegría y le dijo, me eligieron, mamá, me eligieron para que aplaudiera y animara. Miren, quiero decirle nomás una cosita de esta historia. Todos nosotros encontramos gozo en lo que Dios escogió que hagamos. ¿Por qué? Porque es como si la Biblia nos dijeran,
ya te elegí para aplaudir y para animar. Todos somos miembros, hermanos, los unos de los otros. Y termino con esto como una conclusión. El problema más grave de la iglesia es cuando alguien viene a la iglesia con un problema que es una agenda oculta. Por fuera se ven como muy santos, pero por dentro tienen otras ideas. Personas dentro de la iglesia con deseo de encontrar algo contra algún siervo, contra alguna sierva, para destruirlo o para otra cosa. O algunos vienen porque quieren casarse, otros vienen porque quieren vengarse y otros vienen porque quieren perjudicar a alguien y nunca vienen para contribuir. Todos somos miembros los unos a los otros. Eso es lo que realmente importa. Y para que esta perspectiva funcione como familia en la fe, tenemos que permitir el principio de diversidad, tenemos que reforzar el principio familiar, tenemos que buscar el principio de la unidad. Todo eso es parte del plan divino, mientras nosotros juntos revelamos el diseño del rompecabezas, la imagen de la familia de Dios, la iglesia viva, sirviente y unificada de Cristo, y de esa manera podremos revelar al mundo la imagen de la gracia de Dios. Esa es la iglesia, hermanos. ¿Cuáles son tus agendas ocultas? Te pregunto. ¿Por qué venís? ¿Por qué venís? Que hoy sea un día en el cual medites y pienses en lo que Dios realmente quiere hacer de tu vida. Dios tiene un propósito y su propósito es grande. Y te quiere usar a vos. Vamos a ponernos de pie y concluimos en esta mañana. Cerramos los ojos, inclinamos el rostro delante de la presencia de Dios. Gracias, Padre bendito, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Si hay alguna agenda oculta hoy, Señor, y eso está en mi vida, te pido perdón, Señor. Ya me plagué mucho, ya hablé mucho, ya quise que la iglesia sea como yo quiero. Y hoy me doy cuenta que hay diversidad en la iglesia, que todos somos parte de una familia y que es muy importante mantener la unidad, Señor. Muchas gracias de corazón por Romanos capítulo 2, versículo 4 al 6, donde vimos, Señor, esta importante información de tu palabra. Y te rogamos que cambiemos nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, para hacer aquello que tú quieres. Y que la iglesia sea un lugar de alegría, de regocijo y que valga la pena venir cada domingo, porque de verdad encuentro aliento y ánimo para la vida. Gracias, Señor, porque sé hoy que la vida no se trata de mí, sino de ti, Señor, y de tu iglesia, porque somos miembros los unos de los otros, dice la Biblia. Que yo sienta que así es realmente por cada hermano y hermana que hoy está aquí en la iglesia. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Y para salir podemos saludarle al menos a 5 personas, y sobre todo si no le conoces a alguien mejor.